Salud en Onda, en Shirley Radio. Bueno, hoy voy a conversar con Julio Castro, médico infectólogo. No vamos a conversar de COVID, vamos a conversar del síndrome de Asia, ¿no? Y lo primero que quiero preguntarle, buenos días y bienvenido, Julio, qué gusto tenerte por aquí en la cabina, es si realmente es una patología descrita, que tiene suficiente evidencia científica, o todavía es un camino desconocido, una patología desconocida. ¿Y qué es, no? También, porque la gente quizás, yo lo he venido escuchando, pero quizás la gente no está familiarizada con el término. Buenos días, Shirley. Un abrazo a tu equipo y a toda la gente que te escucha. Esto es una clave para la gente. Cuando los médicos hablamos de síndrome, estamos hablando de una serie de condiciones que vemos en los pacientes y que suponemos que pueden tener una causa común, pero que no está demostrada claramente. Cuando hablas de enfermedad, la ruta entre la causa, los síntomas, el tratamiento está clara. Por lo tanto, primera respuesta, cuando hablas de síndrome de Asia, hay una serie de observaciones más o menos parecidas o que pueden sonar parecidas entre un diverso grupo de pacientes que deben tener un antecedente común. En el caso particular, Asia es un acrónimo en inglés que significa enfermedad inflamatoria asociada a adyuvante. ¿Okay? Es exactamente lo que significa. Voy a aplicar un poco qué es el adyuvante. Adyuvantes son sustancias que, no siendo naturales en nuestro organismo, tienen la capacidad de estimular o de alguna manera modificar, porque puede ser también disminuir, el sistema inmunológico. El concepto clásico en adyuvantes son sustancias que utilizamos en las vacunas, en las cuales el mecanismo por el cual se produce la respuesta a una vacuna es que tú expones al sistema inmune habitualmente al antígeno, que es un agente vivo o un agente vivo modificado, por ejemplo, toxoide. Este es un ejemplo típico. Sí. El toxoide tiene una molécula que simula el tétano, tu sistema inmunológico lo reconoce y genera anticuerpos contra el tétano y te protege. ¿Qué pasa? Para que la respuesta sea sostenida o sea intensa, se utilizó, eso se conoce desde los años 40, adyuvantes que, aparte del toxoide, está incluido dentro de la vacuna y genera esta exponenciación de la respuesta inmune. Ese es el concepto clásico de adyuvante. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando hoy? Que en el síndrome de Asia es una miríada de situaciones, voy a poner 3, muy diferentes una de otra, pero que explican este tema. Uno de ellos son enfermedades inmunes que pueden estar relacionadas posteriormente a la utilización de vacunas. Voy a poner un ejemplo típico, el Guillain-Barré. El Guillain-Barré es una enfermedad neurológica inmune que se produce por infecciones, pero eventualmente se ha descrito muy bajo porcentaje o muy baja probabilidad en vacunas. Entonces son los adyuvantes relacionados con la vacuna. El segundo elemento es un síndrome que se ha venido conociendo recientemente, que es el síndrome de la Guerra del Golfo. Las personas que fueron combatientes en la Guerra del Golfo, un porcentaje relativamente pequeño de ellos tienen un cuadro clínico neurológico con un trastorno cognitivo raro, con debilidad y tal, que se supone que puede estar asociado a el contacto químico que ellos tuvieron durante la Guerra del Golfo, porque se sabe que hubo guerra química, o por ejemplo con ellos recibieron vacuna de anthrax. Todas las personas que fueron llevadas allá por un protocolo de la Marina de los Estados Unidos y del Ejército de los Estados Unidos usaban un esquema de vacunación muy intenso antes de ir a la Guerra del Golfo. Una de ellas es la vacuna de anthrax, que tiene un potente inmunomodulador, un adyuvante que se llama el hidróxido de aluminio, pero se sabe también de por qué si de 4 millones de personas que fueron vacunadas, nada más 20 personas presentaron el síntoma. Y el tercero, que está dentro del síndrome, es lo que se llama la siliconosis, que es que aquellas personas que han recibido implantes de silicona de diferente tipo pueden producir unos síntomas que pueden catalogarse como similares. Vamos a hablar de los síntomas. Los síntomas son muy inespecíficos. Lo típico es cansancio, fatigabilidad, puede haber dolores articulares sin artritis y se han relacionado algunos trastornos cognitivos, incapacidad para concentrarme, mi rendimiento mental no es igual. Entonces, eso para nosotros tiene un nombre hace mucho tiempo que se llama síndrome de fatiga crónica. El síndrome de fatiga crónica también es un síndrome, puede venir de diferentes causas. Entonces, aquí tenemos como 3 elementos asociados a lo que algunos llaman el síndrome de Asia. ¿Qué quiero decir con síndrome? No hay un examen que tú te hagas en sangre y dices, mira, este tiene un síndrome de Asia.
Pero sí está descrito, por ejemplo, personas que han tenido o tienen implantes mamarios. Sí, claro. O sea, es parte de los temas. Es algo extremadamente infrecuente, al igual que las otras dos condiciones, pero he sabido de pacientes, no que yo haya visto, pero he sabido de pacientes, sobre todo porque estos casos los terminan viendo los inmunólogos o los reumatólogos, que una mujer que se puso unos implantes hace 4 o 5 años empieza a tener manifestaciones articulares, dolor articular, dificultad para caminar, por ejemplo, menor potencia muscular, problemas de esto de concentración, debilidad, y bueno, hay unos exámenes que orientan a que hay una situación inmunológica alterada y al sacar la prótesis los pacientes se mejoran. ¿Cuál es la causa? En el caso de la guerra del Golfo y en el caso de los ayudantes, hoy tenemos capacidad de medir una cosa que se llama los haplotipos, que es HLA, es como tu marca de serial de carro, es decir, miden algunos elementos que son innatos a nuestra genética y es mucho más probable tener estas condiciones en unos haplotipos que en otros, dependiendo de los grupos étnicos de los que estemos hablando. Entonces, hay una combinación de un elemento químico, una susceptibilidad genética y una condición que está relacionada una con otra. Ahora, solo es, hablo porque, claro, el caso del Golfo es por supuesto que se conozca, es bastante excepcional, al menos en nuestra sociedad, pero el tema de las prótesis mamarias sí es algo que se ha venido escuchando, sobre todo en este último tiempo, ¿no? Ahora, solamente es con silicona, por ejemplo, ahí puede entrar Botox, cualquier sustancia, biopolímero, cualquier sustancia que se ponga que no sea natural en el cuerpo. En general, cualquier sustancia que no sea natural. El Botox tiene una característica diferente. El Botox es natural, o sea, es una toxina. Es una toxina como la antitoxina tetánica, liofilizada, especial, tal. Y en realidad el tiempo de duración de la toxina, no porque sea amigo del Botox, pues, pero hay que explicar las cosas como son. El Botox, la duración del Botox en los tejidos es evanescente, es decir, en algún momento se asimila y ya no lo tiene. A diferencia de, por ejemplo, los biopolímeros o de la silicona, que al ser un elemento inerte se queda ahí para toda la vida. Lo mismo que el que le ponen una prótesis de cadera. O sea, estamos hablando en este caso son metálicas, son titanio, el que le ponen un tornillo porque le operan la columna. O sea, las sustancias que no son ajenas al cuerpo humano son susceptibles de que tu sistema inmune de alguna manera las reconozca como extrañas y las rechace. Si nuestro sistema inmune, cuando se desconfigura, puede atacar tu propio cuerpo, ese es el lupus, ese es la artritis reumatoide. O sea, hay enfermedades inmunes porque nuestro sistema inmunológico de repente resetea y empieza a mal reconocer tu ojo, imagínate cómo y produce una cosa que se llama una uveitis, ¿ok? Entonces, estas son enfermedades autoinmunes que las estamos entendiendo y el conocimiento que tenemos de la inmunidad, a pesar de que ha mejorado muchísimo en los últimos 50 años, todavía hay elementos de la inmunidad, como por ejemplo con el caso de COVID, que no comprendemos totalmente bien. Y una persona que posea este síndrome, ¿no? ¿Cómo tiene que convivir con ello? Es decir, ¿cómo la medicina, digamos, sigue estos casos cuando no se tiene todavía como la ruta, como tú dices, bueno, esto es una enfermedad, esta es la ruta, ¿no? Ya no hay ruta cuando tú tienes No hay, la verdad, uno, digamos, tiene elementos que orientan hacia que esto puede ser. En el caso, por ejemplo, de una mujer que tiene un implante de silicona es relativamente fácil, sacas el implante. Pero ¿qué hace, por ejemplo, con los biopolímeros? Los biopolímeros no se pueden retirar porque ellos se infiltran dentro del tejido. Es como, yo siempre le digo a la gente cuando le explico a los pacientes esto en el consultorio, eso es como que tú agarres una inyectadora con tinta, con azul de metileno, con tinta Parker, y le inyectes en una a la esponja. ¿Cómo sacas eso de ahí? O sea, físicamente a diferencia de un implante que, bueno, te operan y te lo vuelven a sacar. Yo sí quiero hacer una diferencia porque es común que yo veo pacientes con implantes que se infectan. O que se rompen. O que se rompen. Sí, pueden tener esta y duda. una de las primeras interpretaciones que tienen es: estoy haciendo un rechazo al implante. ¿Okay? Realmente los rechazos al implante son muy raros, son mucho más comunes las infecciones, pero la gente no tiene la capacidad de entender un rechazo de una infección. Y las infecciones se tratan con antibióticos, algunas veces se curan sin quitar el implante, otras veces no se curan sin quitar el implante, igual que sacarlo. Entonces dicen, no, yo hice un rechazo al implante y me lo quitaron. Al final lo que tenía era una infección. Pero a veces la discriminación entre un elemento y otro clínicamente no es fácil. Nos ha pasado regularmente. Tú ves un paciente que tiene un área roja. Voy a poner el glúteo. ¿Okay? Una muchacha, mira, lo primero que ¿tú tienes implante? No. ¿Tienes silicona? No. ¿Te pusieron polímero? No. Bueno, nada, tú lo tratas como una infección, porque si no lo tienes, no lo tienes. Cuando viene la segunda consulta, resulta que sí se puso un implante. Y no te lo dice la primera, porque bueno, la gente tiene pudor con eso, etcétera, etcétera. O está con la pareja y no quiere que la pareja sepa. Y
no mejora con el antibiótico a la semana y el camino es completamente diferente. Con ese paciente tienes que utilizar inmunosupresores porque lo que tienes es una reacción anticuerpo contra un agente extraño y el camino es diametralmente opuesto al de los antibióticos. Entonces, a veces para nosotros es difícil entender qué es A y qué es B. ¿Implantes dentales pueden generar síndrome de Asia? Realmente todo. Qué increíble. O sea, en realidad puede ser una válvula cardíaca, puede ser un implante que ahí ocular. sí es mucho más. Hoy- Pasa que el implante, una válvula es mucho más, la tasa de rechazo es mayor, ¿no? No, en las válvulas cardíacas no. Porque, por ejemplo, claro, usamos válvulas de cochino. Sí, exactamente. Entonces, sí. que tienen se parecen mucho al ser humano, pero hay válvulas mecánicas. Entonces, te puedes poner una válvula mecánica dentro del corazón. Un marcapaso, por ejemplo. Exacto. Sí. Entonces, nuestro mundo tecnológico se ha convertido en un mundo de cosas que le ponemos al cuerpo, cosas que ellos no tenían cuando tú naciste. Hay gente que se implanta chip ahora debajo de la piel porque te monitorizan la diabetes o porque te pones De la menopausia. anticonceptivo Sí. o te pones... Entonces, nuestro mundo moderno se ha ido acostumbrando pues tenemos como cosas que no teníamos antes. Bueno, si alguien lo ve, yo le pregunto a la gente cuando le explico esto, mira, ¿cuál probabilidad es que si tú tienes una infección en una oreja, que vemos porque te pusiste un piercing y no te lo cuidaste y se te infectó, que yo resuelva eso sin quitarte el zarcillo, que es un elemento inerte igual que una prótesis de mama? Muy poco, porque el antibiótico no le llega al elemento inerte, no le llega a la prótesis, no le llega al implante, no le llega al zarcillo. Muchas veces, y por eso a veces es un poco rudo esto, lamentablemente tenemos que quitarlo, porque se produce un mecanismo que nosotros conocemos bien que se llama biofilm. La bacteria produce una microcapa en la superficie del implante, pero al implante no hay forma que le llegue el antibiótico, ni siquiera los inmunosupresores por la sangre, porque el implante no es parte de la vida de nosotros. Entonces, lamentablemente, cuando pasa eso y tú tienes una estrategia, tienes unos tiempos, unas medidas, mira, hay que sacarlo. Y el sacarlo puede ser una señora de 85 años que tiene una prótesis de cadera que se le infectó y que tienes que sacársela y tienes que dejarla sin prótesis 3 meses hasta que resuelva la infección. O una joven, por ejemplo, que a los 15 años, o 16 años se puso la prótesis mamaria y tiene que sacársela porque tiene efectivamente este problema, ¿no? Así es. ¿Qué pasa? Vemos un aumento de dos cosas que no están relacionadas, pero que nos parece que están. Es el aumento como ya hablamos, de prótesis, implantes, etcétera, etcétera. Y vemos un aumento de las enfermedades reumatológicas en la población general. Entonces tú dices, bueno, Y por la tecnología. Bueno, Sí, claro, una cosa es causa de la otra. Entonces, ¿por qué también vemos más enfermedades inmunes? Porque las conocemos mejor y las diagnosticamos más. Hace 40 años diagnosticar una artritis reumatoide era una cosa como complicada. Hoy en día te hace un par de exámenes, te ve un especialista, tienes unos criterios, tal. Mira, tienes una artritis reumatoide, tienes una enfermedad mixta del colágeno, tienes un lupus. Son enfermedades inmunes que vamos conociendo cada vez mejor y por lo tanto hacemos mejores diagnósticos. Entonces, no es tan straightforward, como dicen los americanos, que una cosa esté relacionada con otra, pero ciertamente hay un contexto ahí que nos cuesta entender. También en la vida moderna cada vez vemos más gente estresada, más gente que hace menos capacidad de adaptarse a las situaciones que tiene. El mundo es complicado. Entonces, bueno, eso genera depresión que puede confundirse con síndrome de fatiga. Eso te iba a decir, la diferencia entre depresión y cómo es una línea muy delgada. Es muy delgada. Hacer medicina no es fácil. La gente piensa a veces, yo le digo, ayer le decía a tú eres ingeniero, una muchacha, porque me decía 2 más 2, esto no es 4. La medicina no es así, lamentablemente. Nos gustaría que fuera más fácil, pero esos elementos delgados entre nosotros. Entonces, bueno, cuando tienes un paciente con eso, tienes que preguntar, bueno, este paciente tiene un síndrome de Asia, tiene una enfermedad autoinmune, tiene una depresión, tiene una infección asociada a la prótesis. Todos esos son diagnósticos posibles que tú tienes delante tuyo que tienes que ir navegando para donde es. Sí. Les recomiendo que vean una serie que se llama Diagnosis. Está en Netflix. Uno de los casos, no se lo voy a spoilear, es un síndrome de la guerra del Golfo, que no llega a diagnóstico final, pero la serie tiene un elemento común, que es la dificultad de diagnóstico. Hoy en el mundo la gente dice, pero ¿cómo no me pueden hacer un diagnóstico? Bueno, hay enfermedades complejas. ¿Con las vacunas de COVID hay alguna evidencia de algún tipo de síndrome de Asia? Ha habido un warning en relación a aumento de enfermedades autoinmunes, ¿ok? Por lo menos linfoma. No, la enfermedad autoinmune, eso es una enfermedad oncológica. Ajá. Enfermedad autoinmune es artritis reumatoide, Ajá. artritis seronegativa, etcétera, etcétera. Pero lo que nos preguntamos nosotros es, ok, ¿por qué no puede ser el virus? El virus de COVID, hoy sabemos, esto es un hecho, digamos, incontrovertible, que desconfigura tu sistema inmunológico. Entonces,
como la enfermedad inmunológica que aparece después no es producto de tu infección viral que tuviste hace 2 años y que en este momento dando expresión o es relación con la vacuna. Lo que sí yo diría claro es que después de haber vacunado a más de 8.000 millones de personas, que tú no veas algo muy notorio, muy, muy notorio, tú dices, ok, si hay una probabilidad, es muy, muy bajita. Eso hay que dejarlo claro porque si no los antivacunas un poco utilizan este argumento porque nunca habíamos vacunado tanta gente en tan poco tiempo. Entonces, si es un evento que fuera suficientemente claro o tuviéramos una epidemia de enfermedades reumáticas que fuera obvia y eso no ha pasado. Sí. ¿Ves uno que otro caso por ahí? Quiero hablar, Julio, del tema de los biopolímeros. Fíjate que en Argentina hay todo un revuelo, no sé si has seguido ese caso, hay un revuelo, de un médico bastante famoso que inyectó una sustancia, en teoría se piensa que es biopolímero, en varias artistas, ¿no? Y hay una de ellas que murió. Esto ha generado pues todo un revuelo. Y ahí la pregunta es de la cantidad de biopolímeros, porque aquí en Venezuela mucha gente se puso biopolímero, luego esto fue regulado. O se pone biopolímero, aunque esto está prohibido incluso por el Ministerio Popular para la Salud, pero lo hace, aparte lo hace en sitios que además, más allá de eso, en sitios que no se deben poner ese tipo de inyecciones. La pregunta es, ¿cuál es hablando del síndrome de Asia, ¿no? ¿Cómo puede, cuando uno ve el curso de la enfermedad de la persona que murió allí en Argentina, que fue una presentadora muy famosa, uno se da cuenta de que su caso se fue complicando, se fueron comprometiendo varios órganos, ¿no? Entonces, esta sustancia, ¿cuál es el alcance de estas sustancias, ¿no? A largo plazo, ¿cuándo pueden dar manifestaciones? ¿O pueden quedarse tranquilas allí? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que el sistema inmune está en todas partes, ¿ok? Entonces, la reacción que tú puedes tener va de una reacción local pequeñita, ¿ok? Voy a poner el ejemplo cuando te ponen una vacuna que se te pone rojo, nosotros llamamos síndrome, enfermedad de Artus, que es que se te pone rojo el sitio donde te ponen la vacuna. Ahí hay una respuesta inmune local muy intensa, ¿ok? O que esté en cualquier parte en tu cerebro. Entonces hay una encefalitis post-vacuna, es una probabilidad que existe de vacunas muy conocidas, muy históricas. Entonces está allí, ¿ok? Mucho más cuando te pones una sustancia que el beneficio que te va a dar a ti generalmente, como es un polímero o como es un implante, es mucho menor que el de la protección de una enfermedad. Entonces yo creo que es una cosa que en general tenemos que ir balanceando. Yo creo que hay cosas de sentido común en este momento, ¿ok? La gente se asombraría la cantidad de pacientes que vemos con gente que se inyecta cosas raras. Estoy hablando desde cosas que utilizan medicamentos para animales, sustancias que le recomiendan. O sea, dice, bueno, pero ¿dónde está el sentido común de la gente? Mucho más con este tema como los biopolímeros. Eso es plástico. El biopolímero, lo voy a poner así, la gente sabe lo que es pegaloca. Bueno, el biopolímero es pegaloca, que se pone duro. Claro que se pone duro, pero eso puede tener un efecto en el mediano y en el largo plazo que puede afectar de formas que no entendemos todavía bien, tanto locales como sistémicas, llamamos nosotros en otras partes. Entonces la recomendación es, si no tiene indicación formal, por favor, absténgase, trate de no utilizarlo. En el caso de los implantes de silicona, hay mucho más experiencia, ¿ok? Yo creo que estamos hablando de 2 escenarios de seguridad completamente diferentes en biopolímeros y silicona. No lo podemos equiparar, ojo. Sí. Y segundo, los silicón tiene un estudio, un desarrollo tecnológico mucho más robusto, mucho más extenso, etcétera, etcétera. No está exento de algún porcentaje de este síndrome de Asia, pero de alguna manera es algo más estructurado, que ya conocemos más. Entonces, creo que hay niveles de riesgo diferentes y la gente cuando va tiene que entenderlo. Está escrito inclusive para los tatuajes, porque es una tinta que tienes allí, ¿ok? Entonces, todas son estas cosas que la modernidad tiene que reflexionar, pues, y que es algo que sin duda... Ahora, pero el mundo científico está consciente de esto, es decir, a ver, lo toma en cuenta, porque hay otros que pueden decir, hay médicos que sean más políticos, dicen, no, eso no existe. Bueno, hay de todo, pues, en la viña del Señor, como hay en otras conocimientos, también hay gente que niega que esto exista. Sí, yo creo que lo he leído, ¿no? Es controversial. Yo creo, por eso empecé diciendo que la definición todavía es parte de un contexto de síntomas, no es una enfermedad formal, pero yo creo que hay un elemento conductor allí. ¿Okay? Yo creo que cuando tienes un caso como esto, sobre todo en enfermedades inmunológicas, enfermedades reumáticas, tienes que plantearte todas las opciones posibles. ¿Okay? Por ejemplo, si tú ves una niña de 20 años que empieza a hacer manifestaciones articulares, cuando estoy hablando de manifestaciones articulares es que no puedes caminar, ¿ok? No que me di un golpe jugando pádel y me duele, es completamente diferente.
y tú la interrogas y te encuentras que una tía tuvo enfermedad reumática, una bisabuela tuvo enfermedad reumática, ahí hay una historia genética que te está marcando la cosa. Bueno, pero si no hay contexto, la paciente tuvo unos implantes que no le fue bien, se le rompieron los implantes o están puestos todavía, la paciente sigue, no tienes claro, no sé qué. Se utilizan algunos marcadores en sangre que son unos proxy de que pueda implicar enfermedad de Asia. No son taxativos, pero algunas de las cosas dicen, mira, esto apunta para allá, bueno, ¿qué opciones tenemos? Eso es lo que uno tiene que plantearse. Sí, bueno, te agradezco mucho. Interesante el tema que hemos tocado hoy. Julio Castro, médico infectólogo. Hemos hablado del síndrome de Asia en nuestra sección Salud en Una. Gracias, Julio. Siempre bienvenido al programa. 8:34, ya volvemos.